Mamá, ¿crees que los coyotes también tienen hambre como nosotros?, preguntó el niño. Su voz apenas un susurro. En el silencio de la barranca, su madre no respondió, pero su mirada se perdió en el horizonte, sabiendo que el desierto estaba a punto de responderle, no con comida, sino con un hombre que sangraba la misma herida de soledad que ellos. Hola, mi querido amigo, soy Pedro Fernández, y te doy la bienvenida a este rincón, donde las leyendas cobran vida y el corazón del desierto aún late. Antes de que la historia nos reclame, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ningún viaje al pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué historia de tu familia te ha enseñado a ser fuerte? Tu palabra es un tesoro para nosotros. Ahora sí, acompáñame a las barrancas de la Sierra Madre, donde el destino se teje con hilos de sangre y sol. El sol de Chihuahua caía como metal fundido sobre las piedras, calentando el aire hasta hacerlo vibrar. En las profundidades de una garganta de roca, oculta tras una cortina de yucas y espinos, la vida se medía en susurros y miradas furtivas. Para Elena y su hijo Mateo, este santuario era a la vez su hogar y su prisión. Llevaban casi un año viviendo en una pequeña cueva, un hueco en la piedra que olía a tierra húmeda y a las hierbas que Elena secaba para sus remedios. Habían huido de su vida anterior con nada más que la ropa que llevaban puesta y los recuerdos de un esposo y un padre asesinado. Elena se movía con la gracia silenciosa de un animal del monte. Cada uno de sus gestos estaba cargado de una vigilancia que ya era parte de su piel. Sus ojos oscuros no solo miraban, sino que leían el viento, las sombras, el vuelo de un halcón. Su mano a menudo buscaba el tacto de una pequeña cruz de madera que colgaba de su cuello, un ancla en un mar de incertidumbre. La pérdida le había robado las sonrisas fáciles, pero le había dejado a cambio una fortaleza tan dura y resistente como la madera de mezquite. Mateo, a sus 8 años, había olvidado cómo era correr en un campo abierto. Su mundo era el perímetro de la cueva, las rocas que conocía de memoria y el rostro de su madre. Había aprendido el lenguaje del silencio, a comunicarse con una mirada, a jugar sin hacer ruido, dibujando ejércitos de hormigas en el polvo con una ramita seca. La tarde se alargaba, tiñendo las paredes del cañón de un color ocre y melancólico. El hambre, esa compañera constante, arañaba sus estómagos con una insistencia sorda. «Vamos, Mateo», dijo Elena con voz suave pero firme. «La biznaga nos dará agua». Salieron de la cueva con cuidado, moviéndose pegados a las paredes de roca. Elena llevaba un cuchillo afilado y un trozo de tela. Llegaron hasta un gran cactus de barril, una fortaleza verde cubierta de espinas rojas como garras, con una pericia nacida de la necesidad. Elena cortó la parte superior, exponiendo la pulpa blanca y húmeda del interior. Era un trabajo arduo, doloroso. Cada trozo de pulpa era una victoria contra las espinas y la sed. Mientras trabajaban, Mateo miró a su madre, cuyo rostro estaba cubierto de sudor y determinación. Fue entonces cuando hizo la pregunta sobre los coyotes. Elena detuvo su trabajo por un instante, el cuchillo suspendido en el aire. Miró a su hijo, viendo en sus ojos serios una sabiduría que ningún niño debería poseer. «Sí, mi amor», respondió finalmente, «en el desierto todos tenemos hambre. Por eso debemos ser más listos que él». Le dio a Mateo un trozo de pulpa de cactus. El niño lo masticó lentamente, el jugo amargo pero vital llenando su boca. Cuando terminaron, Elena envolvió más pulpa en la tela. «Busca un poco de leña seca, pero no te alejes. La que esté cerca del arroyo seco», ordenó. Mateo asintió. Conocía las reglas: nunca perder de vista la cueva, nunca hacer ruidos fuertes, nunca dejar un rastro claro. Se alejó, sus pequeños pies moviéndose con una seguridad sorprendente sobre el terreno irregular. Siguió el lecho de un riachuelo que había muerto meses atrás, recogiendo las ramas grises y retorcidas que el sol había dejado atrás. Fue un destello de color lo que le llamó la atención, algo oscuro contra la palidez de la arena, cerca de un denso matorral de ocotillos. La curiosidad, ese impulso que ni el miedo puede extinguir del todo en un niño, lo empujó a acercarse. Pensó que podría ser un animal herido, tal vez un venado. Dio
unos pasos más, apartando una rama con cuidado, y entonces lo vio. No era un animal, era una sombra rota, la figura de un hombre tirado boca abajo, tan inmóvil que parecía parte de la tierra misma. Llevaba el pelo largo y negro, revuelto y pegado a su rostro por el sudor y la sangre seca. Vestía solo un taparrabos de cuero y mocasines gastados. Su piel cobriza estaba cubierta de polvo y arañazos, y en su espalda, justo debajo del omóplato, sobresalía el final de una flecha rota. Una mancha oscura de sangre se extendía a su alrededor como un mal presagio. Estaba inconsciente, su pecho apenas se movía, y un murmullo febril escapaba de sus labios agrietados. Mateo se quedó paralizado. El manojo de leña cayendo de sus manos con un ruido sordo. Nunca había visto a un hombre apache tan de cerca, y mucho menos a uno en ese estado. No era el monstruo de las historias que contaban los hombres en el pueblo del que habían huido. Era solo un hombre quebrado y a merced del desierto. El miedo inicial del niño dio paso a una punzada de algo más, algo que había aprendido de su madre, una compasión profunda y doliente. Se dio la vuelta y corrió, no por pánico, sino con un propósito. Corrió de vuelta a la cueva, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra. Irrumpió en el claro donde su madre lo esperaba, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Mamá», susurró con el aliento cortado, sus ojos enormes reflejando el peso de lo que acababa de encontrar. «Hay un hombre y se está muriendo». El corazón de Elena se detuvo un instante, un pájaro helado en su pecho. La primera palabra que brotó de sus labios fue un mandato forjado en el pánico: «Atrás, Mateo, aléjate de él». Te vio, te siguió. Su mano voló hacia el hombro de su hijo, lista para arrastrarlo a las profundidades de la cueva y desaparecer, pero Mateo no se movió. Negó con la cabeza, sus ojos fijos en el rostro aterrorizado de su madre. «No me vio», dijo con una calma extraña. «Está herido. Mamá tiene una flecha. Como papá». Esa última palabra fue como una brasa ardiente arrojada sobre la herida apenas cicatrizada de Elena. La imagen de su esposo, Ismael, cayendo con una flecha de mercenario en el pecho, la asaltó con la violencia de un rayo. El miedo que sentía por el extraño se vio de pronto eclipsado por el fantasma de su propio dolor. Apretó la mandíbula, la duda combatiendo contra el instinto de supervivencia. «¿Dónde está?», preguntó. Su voz ahora un hilo tenso. Mateo la guió fuera del claro, de vuelta al lecho del arroyo seco. Cada paso que daba Elena era una guerra interna. Su mente gritaba que era una locura, una insensatez que podía costarles la vida que tanto había luchado por proteger. Los apaches eran el terror de la frontera, el cuento con el que se asustaba a los niños y a los hombres por igual, y ella estaba caminando voluntariamente hacia uno, pero el corazón, esa víscera terca y llena de memoria, le recordaba la imagen de su esposo abandonado, y solo en sus últimos momentos, cuando llegaron al matorral de Ocotillos, Elena se detuvo. Lo vio. La descripción de Mateo no le hacía justicia a la cruda realidad de la escena. El hombre era una ruina de fuerza. Sus músculos largos y definidos, ahora inertes, contaban historias de una vida de lucha. Pero era la herida lo que capturó su atención de curandera. Se arrodilló a su lado, ignorando por un momento el peligro. El miedo dio paso a una evaluación fría y profesional. La piel alrededor de la flecha estaba hinchada y de un color violáceo oscuro, casi negro en los bordes, un leve olor a muerte dulce. El hedor inconfundible de la carne pudriéndose emanaba de la herida. Tocó su frente. Ardía como un comal al mediodía. Estaba delirando, murmurando palabras incomprensibles en una lengua que sonaba a rocas y viento. Elena supo dos cosas con certeza absoluta. La primera, que si lo dejaba allí, el hombre moriría antes del amanecer, devorado por la fiebre o por los carroñeros. La segunda, que la flecha no era de manufactura apache, era una flecha de mercenario, con punta de hierro forjado, idéntica a la que había matado a su Ismael. Esta revelación lo cambió todo. Este hombre no era un cazador, era un casado. Igual que ella, se puso de pie, la decisión pesando una tonelada
cargadas sobre sus hombros. Traer a este hombre a su cueva era invitar al lobo a la madriguera. Si alguien lo seguía, los encontrarían. Su santuario, su único refugio en el mundo, sería profanado. Pero dejarlo morir, era traicionar todo lo que su esposo había defendido, todo lo que ella misma era. Miró a Mateo, que la observaba con una expectación silenciosa, sus ojos preguntando qué tipo de persona era su madre. Y en ese instante, Elena supo que no tenía elección. «Ayúdame, Mateo», dijo con voz resuelta. «Vamos a llevarlo a la cueva». El esfuerzo fue brutal. Ahanu, incluso inconsciente, pesaba como una roca. Elena y Mateo, mal alimentados y pequeños, lucharon con cada centímetro de terreno. Lo tomaron de los brazos y lo arrastraron, sus pies dejando un surco lamentable en la arena. El cuerpo del hombre era un peso muerto, y con cada tirón un gemido de dolor escapaba de sus pulmones. El sol de la tarde los castigaba, el sudor les picaba en los ojos, y sus músculos gritaban en protesta, pero no se detuvieron. Era un peregrinaje desesperado, dos almas perdidas, arrastrando a una tercera de vuelta del umbral de la muerte. Finalmente, exhaustos y temblando, lo metieron en la penumbra fresca de la cueva. Una vez dentro, la curandera tomó el control por completo. «Pon a hervir agua, Mateo, y tráeme la bolsa de las hierbas amargas», ordenó. Mientras el niño obedecía, Elena preparó sus herramientas, su cuchillo más afilado, un punzón de hueso y las agujas de coser que había heredado de su madre. Colocó al hombre sobre su propio lecho de mantas gastadas. Con el cuchillo rasgó con cuidado la piel alrededor de la herida. La carne estaba blanda y cedió con una resistencia nauseabunda. La sangre que brotó era oscura y espesa. «Sostén la vela más cerca», le dijo a Mateo. La mano del niño temblaba, pero no apartó la mirada. Elena tomó el punzón y lo usó para sujetar la carne, mientras con la otra mano agarraba el astil de la flecha. Respiró hondo. «Esto va a dolerle, aunque no despierte», murmuró, más para sí misma que para el niño. Con un movimiento rápido y certero, empujó la flecha hacia adelante hasta que la punta de hierro asomó por el otro lado del hombro. Luego, con unas tenazas oxidadas, rompió la punta y sacó el astil por donde había entrado. Un torrente de pus y sangre negra brotó de la herida, y un gruñido gutural y animal surgió de la garganta de Ahanu. Elena trabajó febrilmente, limpiando la herida con agua hervida y una infusión de corteza de encino. Luego preparó un emplasto espeso y verde, sábila para la infección, un trozo minúsculo de peyote para el dolor y hojas de gobernadora molidas para cerrar la carne. Aplicó la pasta sobre el agujero abierto y comenzó a coser la piel con hilo de ixtle y una aguja curva. Sus manos se movían con una precisión hipnótica, cada puntada un rezo silencioso, una súplica a los espíritus de la tierra para que perdonaran su osadía y aceptaran su ofrenda. Cuando terminó, estaba empapada en sudor y el suelo a su alrededor manchado de sangre. El hombre yacía quieto, su respiración aún superficial y febril, pero la herida estaba limpia y cerrada. Elena se derrumbó sobre sus talones, el cuerpo temblando por el agotamiento y la adrenalina. Mateo se acurrucó a su lado, en silencio, y le pasó un trapo húmedo para que se limpiara las manos. Ella lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello polvoriento. Había tomado una decisión, había desafiado al desierto y a su propio miedo. Miró al guerrero inconsciente, ya no como un apache, ni como una amenaza, sino como lo que era, una vida que había reclamado del desierto. Pero mientras la noche caía y envolvía la cueva en su manto oscuro, una pregunta helada permaneció en el aire. ¿Y a qué precio? Pasaron 2 días en un limbo de silencio, marcados solo por el ciclo del sol y la respiración febril del hombre en el lecho de Elena. Ella apenas durmió. Se sentaba en la penumbra, vigilando, cambiando los emplastos, humedeciendo los labios secos del extraño con un trapo empapado en agua. Mateo la observaba desde su propio rincón, un espectador mudo de aquel ritual de sanación y espera. La cueva, su refugio, ahora contenía un elemento de peligro latente, una tensión que se adhería a las paredes como el hollín de una fogata antigua. Fue en la tercera mañana,
cuando el hombre despertó. No fue un despertar suave, sino una violenta resurrección. Un párpado se crispó. Luego el otro se abrió de golpe, revelando unos ojos oscuros como obsidiana pulida. No eran los ojos nublados de un enfermo, sino los de un halcón, alerta, penetrantes y llenos de una furia helada. Su mirada recorrió el techo de la cueva, las paredes de roca, el rostro de Elena, y finalmente se posó en Mateo. Un gruñido, bajo y gutural, vibró en su pecho. Con un movimiento explosivo, intentó incorporarse, su mano buscando instintivamente un cuchillo que no estaba allí. Pero el intento fue ahogado por una oleada de dolor agonizante que brotó de su hombro herido, cayó de espaldas sobre las mantas, el rostro contraído en una máscara de sufrimiento y rabia, atrapado por su propio cuerpo roto. Elena se había puesto de pie de un salto, colocando a Mateo detrás de ella en un gesto protector, pero no retrocedió. Sostuvo la mirada ardiente del guerrero, levantando las manos lentamente para mostrar que estaban vacías. Tranquilo, dijo en un español suave y claro, estás a salvo. El hombre no entendió o no le importó. Sus ojos eran brasas de desconfianza. Le habló en su propia lengua, una cascada de palabras duras y rápidas que sonaban como piedras chocando en un río de da. Ya Ashada, ¿quién eres? ¿Dónde estoy? Elena no comprendió las palabras, pero el tono era universal. Era el de un animal acorralado. Te encontramos en el arroyo. Estabas herido, respondió con calma, señalando su hombro vendado. Cogió un cuenco de barro lleno de agua fresca y avanzó un paso. Vive. ¿Tienes fiebre? El guerrero siguió cada uno de sus movimientos, sus músculos tensos, listo para atacar a pesar del dolor. Cuando ella le ofreció el cuenco, él lo miró como si fuera veneno. Fue entonces cuando el tormento lo reclamó. La fiebre, alimentada por la infección y el agotamiento, lo arrastró de vuelta a las profundidades de su memoria. La cueva se desvaneció, reemplazada por el humo de pino de su aldea. Vio el rostro sonriente de su esposa, Yana, tejiendo una canasta bajo la sombra de un álamo. Escuchó la risa de su pequeño hijo mientras perseguía un perro. Eran imágenes fugaces de una paz que ya no existía, destellos de luz antes de la oscuridad. Luego, el recuerdo cambió, el olor a fuego, los gritos, el brillo antinatural de los rifles de Silas Kane en manos de los ojos blancos. La tribu vecina a la que habían armado para la traición vio a Yana caer. Su nombre, un último susurro en sus labios. Se vio a sí mismo luchando, matando, hasta que una flecha, no de apache, sino de mercenario, lo alcanzó por la espalda mientras intentaba proteger el cuerpo de su hijo. Anu gritó en su delirio, un grito de pura angustia que rebotó en las paredes de la cueva e hizo que Mateo se estremeciera. Se debatió en el lecho, sus manos buscando enemigos invisibles. Elena se arrodilló a su lado y con una fuerza que no parecía poseer, le sujetó los hombros. «Shh, ya pasó, es solo un sueño», le decía. Su voz, un ancla en su tormenta. Él la miró sin verla. Sus ojos, fijos en los fantasmas que solo él podía percibir. Finalmente, la fiebre lo venció de nuevo y se desplomó en la inconsciencia. Este ciclo se repitió durante un día y una noche más, vigilias tensas rotas por explosiones de violencia febril. Elena continuó cuidándolo con una paciencia casi sobrehumana. Cambiaba sus vendajes, limpiaba la herida que supuraba un veneno oscuro y lo obligaba a beber sus tés de hierbas amargas. En un momento de lucidez, él volvió a rechazar la comida, un caldo de raíces que ella le ofrecía. Sus ojos la acusaban en silencio. Sin dudarlo, Elena tomó la cuchara, bebió la mitad del caldo lentamente, manteniéndole la mirada, y luego se lo ofreció de nuevo. El guerrero la observó por un largo momento, y luego, con una lentitud infinita, abrió la boca y aceptó la comida. La desconfianza no desapareció, pero cambió. Se convirtió en una observación intensa, incesante. Cuando estaba despierto, Ahanu la estudiaba. Observaba sus manos, hábiles y seguras, mientras molía hierbas
o cosía un remiendo en la ropa de Mateo. Observaba su rutina, la forma en que rezaba ante su cruz de madera, al amanecer y al anochecer. Veía que su pobreza era real, que su miedo era genuino. No había nada en ella de un captor o un enemigo. Y luego estaba el niño, Mateo. Habiendo perdido el miedo inicial, a veces se sentaba no muy lejos del lecho del herido, jugando en silencio. Un día, sin decir palabra, se acercó y dejó una piedra lisa y blanca que brillaba como la luna junto a la mano de Ahanu. El guerrero no la tocó, pero sus ojos siguieron al niño mientras se retiraba, y por primera vez la furia en su mirada se atenuó, dejando entrever un abismo de pura y desoladora tristeza. La prueba irrefutable de las intenciones de Helena era la herida misma. Ahanu era un guerrero, conocía el tacto de la muerte, sabía que la flecha de un mercenario, a menudo untada en ponzoña, era una sentencia fatal. Sin embargo, estaba vivo, sentía cómo el fuego de la infección retrocedía lentamente, reemplazado por un dolor limpio y punzante. Podía oler la mezcla de sábila y hierbas de sus vendajes, un aroma de tierra y sanación, no de muerte. Su cuerpo entendía lo que su mente atormentada se negaba a aceptar. Esta mujer le había salvado la vida. Al quinto día, la fiebre se rompió por completo. Ahanu se despertó sintiéndose débil como un recién nacido, pero con la mente clara. El mundo ya no se arremolinaba a su alrededor. Con un esfuerzo monumental, apoyándose en la pared de la cueva, logró sentarse por sí mismo. Helena lo observó desde el otro lado de la hoguera, donde cocinaba. No corrió a ayudarlo. Le concedió la dignidad de su lucha. Cuando él finalmente estuvo erguido, respirando con dificultad, ella simplemente se acercó y le ofreció un cuenco humeante con caldo. Él la miró, luego miró a Mateo, que jugaba con la piedra blanca a la entrada de la cueva. Su mirada volvió a Helena. El odio había sido reemplazado por una cautela profunda, una pregunta silenciosa. Tomó el cuenco de sus manos. Sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero en él se selló un pacto. No hubo palabras, no eran necesarias. El guerrero había despertado, y en el santuario del silencio, una tregua tan frágil como un ala de mariposa había nacido de la sangre y la compasión. Los días que siguieron al despertar de Ahanu se tejieron con un hilo de silencio, pero era un silencio diferente. La desconfianza no se había ido, pero había sido relegada a un rincón, reemplazada por una observación mutua, una cautelosa coreografía de coexistencia. Ahanu, movido por el orgullo indomable de un guerrero, luchaba contra la debilidad de su propio cuerpo. Helena lo observaba mientras él, con el rostro impasible y apretando los dientes para no gritar, se forzaba a ponerse de pie, a caminar unos pasos dentro de la cueva, apoyándose en las paredes frías hasta que el sudor le perlaba la frente. Ella no ofrecía ayuda, entendiendo que para un hombre como él, la piedad era un insulto peor que el abandono. Se limitaba a dejarle un cuenco con caldo y tortillas de harina de mezquite al alcance de la mano. Un gesto que se convirtió en su nuevo lenguaje. La cueva, que durante meses había sido el universo entero para Helena y Mateo, ahora parecía encogerse con la presencia de este hombre. Era una presencia que, paradójicamente, empezó a expandir su mundo tan pronto como Ahanu pudo caminar sin derrumbarse. Sus instintos tomaron el control. Su hombro herido aún le impedía tensar un arco, pero sus manos y su mente estaban intactas. Helena lo vio pasar horas, trenzando con una paciencia de araña finas, tiras de cuero que ella le dio. Al día siguiente, había construido varias trampas de lazo. Salió de la cueva al amanecer y regresó al mediodía con 2 conejos colgando de su cinturón. Los depositó en silencio cerca de la hoguera, una ofrenda sin ceremonia. Esa noche, por primera vez en meses, comieron carne. El aroma del conejo asándose sobre las brasas llenó la cueva, un perfume de abundancia en medio de su miseria. Se sentaron alrededor del fuego, los 3, masticando en silencio. Ya no era el silencio pesado y cargado de amenazas de los primeros días, era un silencio compartido, el de 3 de
depredadores cansados que han encontrado un respiro temporal en la misma guarida. Elena observó a Ahanu por encima de las llamas. Veía la forma en que sus ojos, siempre alerta, registraban cada sonido proveniente del exterior, la manera en que su cuerpo, a pesar de la herida, se orientaba siempre hacia la entrada de la cueva. Se dio cuenta de algo que la estremeció por primera vez. Desde la muerte de Ismael, el nudo de miedo perpetuo en su estómago se había aflojado un poco. La presencia de Ahanu no solo había traído comida, había traído una sensación de seguridad que ella ni siquiera recordaba cómo se sentía. Ahanu, por su parte, había establecido un perímetro invisible. Cada mañana, antes de que el sol se levantara por completo, recorría los alrededores de la cueva, borrando las huellas del día anterior con una rama, moviendo piedras para que sus rastros fueran uno con el caos del desierto. Era un guardián silencioso, un fantasma que protegía los bordes de su frágil existencia. No lo hacía por gratitud, o al menos no solo por eso, lo hacía porque el instinto de proteger un territorio, de cuidar a su clan, incluso un clan improvisado de una mujer y un niño, estaba grabado en su alma con la misma profundidad que su dolor. El puente más sólido de esta frágil alianza lo construyó Mateo, el niño, con la fascinación pura que solo la infancia posee. Se convirtió en la sombra de Ahanu. Lo observaba a una distancia prudente, mientras el guerrero afilaba una lasca de pedernal hasta convertirla en un cuchillo rudimentario, o mientras estudiaba el vuelo de los pájaros para predecir el clima. Ahanu al principio lo ignoraba. La presencia del niño era una espina en su corazón, un eco doloroso del hijo que había perdido, pero la curiosidad de Mateo era persistente y silenciosa, desprovista del miedo o el prejuicio que Ahanu esperaba de los de su raza. Un atardecer, mientras Ahanu estaba sentado a la entrada de la cueva, tallando un trozo de madera de palo fierro con su nuevo cuchillo de piedra, Mateo se sentó cerca. No dijo nada, solo observaba las virutas caer al suelo. Ahanu siguió con su trabajo. Su rostro, una máscara inexpresiva, tallaba sin un propósito aparente, solo para mantener las manos ocupadas, para dar forma a su inquietud. Después de un largo rato, cuando la pieza de madera tomó la forma tosca de un halcón con las alas plegadas, Ahanu se detuvo, sin mirar al niño. Simplemente deslizó la pequeña figura por el suelo polvoriento, hasta que se detuvo junto a los pies de Mateo. El niño contuvo la respiración, levantó el halcón de madera, sus pequeños dedos recorriendo la superficie sorprendentemente suave, alzó la vista hacia Ahanu, sus ojos brillando con una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabra. Ahanu no le devolvió la mirada, simplemente se levantó y se adentró en la cueva. Pero Elena, que lo había visto todo desde la sombra, notó un leve temblor en su mano. La rutina se asentó. Ahanu cazaba, Elena recolectaba y curaba. Mateo aprendía de ambos en un silencio reverencial. Los días se volvieron menos sobre la supervivencia desesperada y más sobre una vida austera. Una noche, mientras remendaba una de las camisas de Mateo, Elena comenzó a tararear una vieja canción de cuna, una melodía simple y melancólica que su madre le cantaba a ella. Lo hizo sin pensar, un acto de consuelo en la quietud de la noche. Al otro lado de la hoguera, Ahanu, que estaba limpiando una piel de conejo, detuvo sus manos, no levantó la vista, pero su cuerpo se quedó inmóvil, escuchando. La canción de cuna flotó en el aire, llenando el espacio entre ellos con una humanidad compartida, una tristeza universal que ambos entendían sin necesidad de traducción. Por primera vez en un año, Elena se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, el amanecer de mañana podría ser un poco menos solitario que el de ayer. La esperanza era una planta tímida que apenas se atrevía a brotar en la tierra reseca de su corazón, pero por primera vez sentía que había encontrado un lugar donde, quizás, podría volver a echar raíces. Las semanas se convirtieron en un mes, la luna creció
y menguó sobre las crestas de la sierra. Actuando como único calendario de su existencia aislada, la frágil alianza, nacida de la necesidad, comenzó a echar raíces en la tierra de la rutina. Ahanu ya había recuperado gran parte de su fuerza. La herida en su hombro era ahora una cicatriz violácea y tensa. Un mapa de la violencia que había sobrevivido se movía con una fluidez letal. Sus pasos no producían sonido alguno sobre la roca y la arena para Elena y Mateo. Su presencia se había vuelto tan fundamental como el fuego y el agua, pero la comunicación verbal seguía siendo un territorio inexplorado, una frontera más intimidante que cualquier desierto. Hablaban con acciones, un conejo dejado en la entrada de la cueva, un cuenco de té de hierbas ofrecido para la tos, una mirada de advertencia cuando un buitre volaba demasiado bajo. Era una paz precaria, construida sobre un abismo de preguntas sin hacer. La primera grieta en ese silencio se abrió en una noche sin luna, cuando el único mundo que existía era el pequeño círculo de luz anaranjada proyectado por la hoguera. Elena molía raíces secas en un mortero de piedra, el ritmo constante y suave llenando la noche. Ahanu, sentado frente a ella, reparaba uno de sus mocasines con un punzón de hueso y tendones de conejo. Sus manos, grandes y callosas, se movían con una delicadeza y precisión que fascinaban a Elena. «Tus manos conocen bien el cuero», dijo ella, rompiendo el pacto de silencio. Su voz sonó extrañamente alta en la quietud de la cueva. Ahanu no levantó la vista de su trabajo. Sus dedos no se detuvieron. Pasó un largo momento antes de que respondiera. Su voz grave y un poco rasposa por la falta de uso. «Mi padre me enseñó. Decía que un hombre se conoce por cómo cuida sus pies y sus herramientas». Fue la primera vez que mencionaba a su familia. La palabra padre quedó flotando entre ellos, cargada de un peso inmenso. Elena asintió, animada por la respuesta. «Él te enseñó bien». El silencio regresó, pero esta vez era diferente, expectante. Después de un rato, fue Ahanu quien habló, sin dejar de mirar su mocasín. «La mujer mestiza sabe de plantas», dijo, usando esa descripción distante que aún mantenía entre ellos como un escudo. «¿Quién te enseñó a ti?» Elena sintió una punzada familiar de dolor en el pecho. «Mi abuela», respondió, su voz volviéndose más suave. «Era curandera en mi pueblo. Antes», la palabra antes colgó en el aire, una puerta entreabierta a un mundo que había sido reducido a cenizas. «Antes de la huida», antes de la muerte, antes del miedo. Ahanu pareció entender todo lo que esa palabra encerraba. Dejó el mocasín a un lado y por primera vez la miró directamente a los ojos a través del fuego danzante. «La flecha que me hirió», dijo lentamente, como si cada palabra fuera una piedra pesada que sacaba de su interior, «no fue hecha por mi gente. Fue un regalo de hombres blancos a hermanos falsos». Soltó la frase como una advertencia, una pieza de su rompecabezas personal que no esperaba que ella entendiera. Pero Elena entendió la traición, vio en sus ojos el mismo desconcierto que ella había sentido. «A veces», respondió ella, su mirada perdida en las llamas, «el veneno no está en el arma, sino en la mano que la guía». Su mente voló al rostro sonriente del comisario de tierras que había visitado a su esposo, el hombre que le había ofrecido dinero por sus libros de registro. «Le robaron la tierra a su padre», dijo, mirando a Mateo que dormía acurrucado en una manta. «Dijeron que los papeles no valían, pero no era la tierra lo que querían, era el silencio». No conectaron los puntos, no todavía. Eran solo dos náufragos en una isla de dolor, mostrando al otro los restos de sus barcos hundidos, pero en la penumbra de la cueva sintieron por primera vez que no estaban solos en su naufragio. Vieron en el otro el reflejo de una pérdida incomprensible. Fue Mateo quien, con la inocencia brutal de un niño, derribó la última barrera, se despertó frotándose los ojos y caminó hacia Ahanu. Se detuvo frente a él, sosteniendo el pequeño halcón de madera que el guerrero le había tallado semanas atrás. Lo miró fríamente, con una seriedad impropia de su edad. «¿Tú tenías un niño?», preguntó. La pregunta golpeó a Ahanu como un puñetazo en el estómago. El aire pareció escaparse de sus pulmones. Su rostro, por lo general una máscara de piedra, se resquebrajó, cerró los ojos con fuerza y un temblor casi imperceptible
recorrió su cuerpo. No hubo un grito, no hubo lágrimas, solo un silencio absoluto que fue más elocuente que cualquier lamento. Cuando finalmente abrió los ojos, miró a Mateo, y una sola palabra escapó de sus labios, un susurro ronco, apenas audible. Sí, Elena contuvo la respiración. Vio en ese instante toda la historia del hombre. El guerrero invencible se había desvanecido y en su lugar estaba un padre devastado. El dolor en su rostro era tan puro y tan profundo que era casi insoportable de ver. Con un movimiento suave se levantó, tomó a Mateo de la mano y lo llevó de vuelta a su lecho. «Es hora de dormir, mi amor», le susurró, protegiendo al niño de la cruda pena que había desatado, y Quizage, protegiendo también a Ahanu de la herida que había quedado expuesta. La conversación había terminado. Ahanu se quedó inmóvil, mirando el fuego, pero Elena sabía que no veía las llamas, sino el rostro de un niño que ya no estaba, ya no era un apache, un extraño, un peligro. Era un padre que había perdido a su hijo, un esposo que había perdido a su esposa, un hombre tan roto como ella. Aquella noche, en el corazón de la Sierra Madre, dos soledades por fin se habían reconocido, y en ese reconocimiento encontraron el primer y más frágil consuelo. La conexión que había nacido entre ellos en la oscuridad de la confesión silenciosa no se desvaneció con la luz del día. Al contrario, pareció infundir en su precaria existencia una nueva gravedad, una quietud más profunda. Habían visto el alma rota del otro, y ese conocimiento compartido tejió un respeto tácito en el aire de la cueva. Elena ya no veía a Ahanu solo como un protector, sino como un compañero en el exilio del dolor. Ahanu ya no veía a Elena solo como una sanadora, sino como una superviviente con una fortaleza tan afilada como la suya. Los días continuaron su ciclo. Una mañana, mientras Elena enseñaba a Mateo a distinguir la raíz de yuca amarga de la dulce, Ahanu partió en su ronda de reconocimiento. Hacía esto cada pocos días, un circuito amplio y silencioso para asegurarse de que su refugio permanecía inviolado. Su cuerpo estaba casi completamente curado. Se movía con la gracia de una pantera. La cicatriz en su hombro era el único testimonio de su roce con la muerte. Elena y Mateo estaban tan absortos en su lección, dibujando las hojas de las plantas en la arena, que no sintieron el cambio en el ambiente, pero Ahanu sí. A más de 1 kilómetro de distancia, agazapado en un saliente rocoso, su cuerpo se tensó. No fue un sonido lo que lo alertó al principio, sino una vibración, una disonancia en el ritmo del desierto. Luego lo escuchó, el tintineo metálico de herraduras contra la piedra, un sonido que no pertenecía a ese lugar, un sonido de hombres, de armas, de peligro. Se deslizó hacia atrás, desapareciendo entre las rocas como el agua que se filtra en la tierra. Corrió, no por el camino más corto, sino por el más oculto, sus pies descalzos, sin dejar rastro, su respiración controlada. Cuando llegó al borde del claro que llevaba a la cueva, emitió un silbido bajo y penetrante. La imitación perfecta del llamado de un sensontle era la señal de peligro que habían acordado. En la cueva, Elena se congeló. Su mano se cerró sobre el hombro de Mateo. «Dentro, ahora», susurró con una urgencia que no admitía réplica. «A la grieta del fondo, no hagas ni un solo ruido». Se metieron en la parte más profunda y oscura de la cueva, una fisura estrecha detrás de una pila de rocas que apenas era lo suficientemente grande para los dos. Momentos después, Ahanu entró en la cueva, rápido y silencioso como una sombra. Agarró su única arma, una lanza improvisada con una punta de pedernal afilado, y se apostó en la oscuridad junto a la entrada, convirtiéndose en uno con la piedra. Desde su escondite, Elena contuvo la respiración. Su corazón martillando contra sus costillas. Oyeron a los jinetes antes de verlos. Eran 4 hombres, de aspecto rudo y mal afeitado, montados en caballos sudorosos. No eran soldados. Vestían ropas de vaqueros gastadas, sombreros polvorientos, y llevaban rifles cruzados en sus sillas de montar. Se detuvieron a pocos metros de la entrada de la cueva. Ahanu los observó a través de una pequeña abertura entre las rocas. Su mirada se fijó en los caballos, en la cadera de cada animal, marcada a fuego sobre el cuero. Había una letra K mayúscula,
Dentro de un círculo, su mandíbula se tensó. Conocía esa marca. No hay nada aquí. Lobo, dijo uno de los hombres, escupiendo tabaco al suelo. Llevamos 3 días persiguiendo un fantasma. El que parecía el líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja y le daba una mirada de perpetua furia, recorrió el cañón con la vista. El tejón dijo que la última vez lo vieron por estas barrancas. Respondió Lobo con voz áspera, y el tejón paga bien. Busca agua. El último chiricahua del Arroyo Negro no puede haber ido muy lejos sin agua. Al escuchar las palabras chiricahua del Arroyo Negro, el corazón de Ahanu se convirtió en un trozo de hielo. Estaban hablando de él. Era el último superviviente de la masacre de su clan. El hombre al que llamaban el Tejón era quien había puesto precio a su cabeza. Mientras 2 de los hombres desmontaban para buscar en el arroyo seco, Lobo se quedó a caballo, quejándose del calor. Maldita sea esta tierra. No sé qué le ve el Tejón para estar tan nervioso. Está nervioso desde que nos encargamos de ese santurrón de Ismael y su librito de cuentas, replicó el otro hombre con una risa cruel. Ve fantasmas en todos lados. En la oscuridad de la grieta, Elena sintió que el mundo se desmoronaba. El nombre de su esposo, Ismael, pronunciado con tanto desprecio por la boca de aquel asesino, le robó el aire de los pulmones. Tuvo que morderse la mano con todas sus fuerzas para no gritar. El librito de cuentas, el registro donde Ismael anotaba meticulosamente cada transacción de tierras, cada promesa rota, cada injusticia cometida por un solo hombre. Así que era verdad. No había sido un ataque de bandidos, había sido un asesinato. Y estos hombres, estos monstruos, eran los culpables. Uno de los caballos, de repente, levantó la cabeza y resopló, sus orejas girando nerviosamente hacia la entrada de la cueva. Miró fijamente hacia la oscuridad, como si sintiera su presencia. Cuidado, Lobo, dijo su jinete. A Lucero no le gusta este lugar. Lobo miró hacia la cueva con los ojos entrecerrados. Por un momento que se sintió como una eternidad, Elena creyó que los habían descubierto. Vio la mano del hombre moverse hacia la culata de su rifle. Ahanu, a su lado, apretó la lanza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba listo para matar, para morir. Pero entonces, uno de los hombres que buscaba agua gritó desde el arroyo. Aquí hay huellas frescas, no son de animal. Lobo desvió su atención de la cueva, su instinto de cazador más fuerte que una corazonada. Vamos, ordenó, se nos escapa. Los 4 jinetes espolearon a sus caballos y desaparecieron por el cañón, dejando tras de sí solo una nube de polvo y un silencio preñado de terror. Pasaron largos minutos antes de que nadie se moviera. Finalmente, Ahanu salió de su puesto de guardia. Elena y Mateo emergieron de la grieta, temblando. Sus miradas se encontraron en el centro de la cueva. No necesitaron decir nada. El rostro de Ahanu era una tormenta de odio contenido. Había visto la marca del hombre que había financiado la aniquilación de su gente, y Elena tenía los ojos de alguien que acababa de ver al diablo cara a cara y había escuchado la verdad de su propia tragedia de labios de los verdugos. El enemigo ya no era un fantasma del pasado. Era una bestia de carne y hueso con nombre, el Tejón, y un símbolo, la K marcada a fuego, y su sombra larga y oscura acababa de caer sobre el umbral de su santuario. El polvo que levantaron los jinetes tardó una eternidad en asentarse, pero la onda expansiva de su paso dejó el aire de la cueva vibrando con una energía venenosa. Mateo, sintiendo el terror que emanaba de su madre, se aferró a su falda, sus pequeños nudillos blancos. Elena lo abrazó con una fuerza casi dolorosa, su cuerpo temblando incontrolablemente. Las palabras de aquellos hombres rebotaban dentro de su cráneo como balas de plomo. Ese santurrón de Ismael y su librito de cuentas, la verdad, era una bestia salvaje, y la acababa de morder hasta el hueso. Ahanu permaneció inmóvil junto a la entrada, una estatua de furia contenida, la lanza aún en su mano. Su mirada estaba fija en el cañón por donde los hombres habían desaparecido, pero su mente estaba muy lejos. El último chiricahua del Arroyo Negro, las palabras confirmaban su estatus de fantasma, el único eco de una tribu borrada del mapa. Fue él quien rompió el silencio. No se volvió para mirarla,
arriba. Su voz era un gruñido bajo, el sonido de rocas rozándose. La Cam dijo: en los caballos es la marca de Cain, Silas Cain. Los vaqueros lo llaman el tejón. El nombre golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Cain. Silas Cain, un nombre que había visto en los papeles de Ismael, un nombre que su esposo había pronunciado con una mezcla de preocupación y desprecio. Se separó de Mateo, caminó como en un sueño hacia el rincón de la cueva donde guardaba su único tesoro, una pequeña bolsa de cuero. De ella sacó un diario personal de Ismael, pequeño y gastado, que había logrado agarrar antes de huir. Sus dedos temblorosos pasaron las páginas. ¿Quién es ese hombre?, preguntó ella. Su voz, un hilo frágil. Es el hombre blanco que paga por las tierras de mi gente, respondió Anu. Volviéndose por fin, sus ojos ardían con un fuego frío. Paga con rifles y mentiras. Se acercó a la hoguera, su cuerpo moviéndose con una tensión mortal. Mi clan vivía en el Arroyo Negro, una tierra buena, con agua y plata en las montañas, los ojos blancos. Otra tribu, siempre la habían codiciado, pero éramos hermanos, había paz. Hizo una pausa. El recuerdo era una herida abierta. Hasta que llegó Cain, se reunió con el jefe de los ojos blancos. Le ofreció armas, de las que disparan muchas veces. Les prometió la tierra a cambio de una cosa, que no quedara ni un solo chiricahua para reclamarla. La confesión completa, cruda y sin adornos, llenó la cueva. Elena escuchó, horrorizada, mientras Ahanu describía la masacre. No fue una batalla, fue un exterminio. Los rifles de Cain en manos de los ojos blancos, a quienes les habían hecho creer que los chiricahua planeaban traicionarlos, no les dieron ninguna oportunidad. Luché, continuó Ahanu, su voz quebrándose por primera y única vez. Luché para llegar hasta mi esposa, Yana, y mi hijo, pero los rifles eran más rápidos. La flecha que me alcanzó la disparó uno de los hombres de Cain que supervisaba la matanza. Me dieron por muerto. Mientras Ahanu hablaba, Elena encontró lo que buscaba en el diario de su esposo. Era una de las últimas anotaciones. Su dedo tembloroso recorrió la caligrafía de Ismael. Silas, el tejón Cain, se hace con las tierras del Arroyo Negro, usando a los ojos blancos, promete pago en armas. La veta de plata es la razón. Dios nos perdona. Esto traerá un mar de sangre. Arroyo Negro, susurró Elena, levantando la vista del diario. Sus ojos se encontraron con los de Ahanu en un instante de terrible y absoluta claridad. Ahanu se acercó y miró la página. Vio el nombre de su hogar escrito por la mano de un hombre muerto. Vio el nombre de su verdugo y entendió. Tu esposo, comenzó. Su voz ronza. Era escribano, completó Elena. Las lágrimas, finalmente corriendo por su rostro, no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia pura y helada. Documentaba todo. Ayudaba a los pueblos a registrar sus tierras para que hombres como Cain no pudieran robarlas. Ismael sabía lo que Cain estaba planeando. Lo estaba escribiendo todo en su libro de cuentas, el libro grande, el oficial. Por eso lo mataron, no por un simple robo, lo mataron para silenciarlo, para robarle las pruebas. El hilo de sangre que los unía por fin se reveló en toda su espantosa extensión. No eran dos tragedias separadas, eran dos actos de la misma obra macabra, orquestada por el mismo hombre. Silas Cain había masacrado al pueblo de Ahanu para apoderarse de la tierra rica en plata y había asesinado al esposo de Elena para robar el libro que probaba su crimen. Él mató a mi esposo para robarse el libro que tiene todas las pruebas, dijo Elena, su voz ahora firme, endurecida por la verdad, y mató a mi gente para robarse la tierra que ese libro describe, construyó Ahanu, su mano cerrándose en un puño. En ese momento, algo cambió fundamentalmente entre ellos. La compasión y la gratitud que habían construido su frágil alianza se fundieron y se reforjaron en el fuego de un odio compartido. Ya no eran una curandera y un guerrero, eran los testigos, los supervivientes, los únicos dos cabos sueltos en el plan perfecto de Silas Cain. Mateo, que había observado la escena con los ojos muy abiertos, pareció entender el cambio. Se acercó a su madre, que lloraba en silencio, y le tomó la mano. Luego miró a Ahanu, que parecía una montaña a punto de entrar en erupción, y sin miedo extendió
extendió su otra mano hasta rozar el brazo del guerrero. El contacto del niño pareció anclar a los dos adultos, recordándoles por qué seguían vivos, por qué debían luchar. Anu bajó la mirada y vio la pequeña mano de Mateo sobre su brazo. Miró a Elena, que le devolvía la mirada por encima de la cabeza de su hijo. Sus ojos, llenos de una nueva y terrible determinación, el aire en la cueva ya no estaba cargado de miedo, sino del fuego helado de la justicia. La venganza personal de Ahanu y el dolor silencioso de Elena habían convergido en un único y poderoso propósito: proteger a la nueva familia que habían formado y hacer que el hombre que les había arrebatado todo pagara por su deuda de sangre. Ya no eran 3 náufragos a la deriva, eran una flecha de 3 puntas, afilada por el dolor y la rabia, apuntando directamente al corazón negro de Silas Cain. El amanecer que siguió a la terrible revelación no trajo consigo el miedo, sino una calma gélida y afilada. El enemigo tenía un nombre, y ese conocimiento, en lugar de aterrorizarlos, les dio un centro de gravedad, un propósito. La cueva dejó de ser un escondite para convertirse en un campamento de guerra. El aire ya no olía a desesperación, sino a la fragancia amarga de la determinación. Su vínculo, nacido de la compasión y cimentado en el dolor, ahora se templaba en el fuego de un objetivo común. Ya no eran 3 extraños, eran una unidad. El cambio más profundo se manifestó en Ahanu. El guerrero, atormentado por los fantasmas de su pasado, encontró una nueva misión en el presente vivo de Mateo. Vio en el niño no un reemplazo de su hijo perdido. Esa herida era demasiado sagrada para ser profanada, sino un legado viviente que debía ser protegido y fortalecido. La mañana después de la llegada de los mercenarios despertó a Mateo antes de que el primer rayo de sol tocara las cimas de la sierra. Un cazador no duerme cuando la presa está cerca, le dijo Ahanu con voz grave. Y nosotros, niño, somos ahora cazadores. Su entrenamiento no fue un juego. Ahanu le enseñó a Mateo el alfabeto del desierto. Le enseñó a leer las historias escritas en la arena, la pisada de un venado, el rastro de una serpiente, la diferencia entre las huellas de un hombre que camina tranquilo y las de uno que huye. Le enseñó a escuchar, a distinguir el susurro del viento en los pinos del silbido de una flecha, a entender que el silencio repentino de los pájaros era la alarma más fiable que existía. Se convertía en una figura paterna, no una de abrazos y palabras suaves, sino una forjada en la disciplina y la sabiduría ancestral. Le enseñaba a sobrevivir, que era la forma más pura de amor que conocía. Cierra los ojos, le ordenaba a Ahanu. ¿Qué hueles? Mateo, al principio, solo olía a polvo, pero día tras día su mentor lo guiaba. Huele la tierra húmeda, el agua está cerca, aunque no la veas. Huele el pino, el viento viene del norte. Huele el miedo del conejo antes de que el halcón lo vea. Y píselo poco a poco. El mundo de Mateo se expandió, llenándose de significados que nunca había imaginado. Mientras Ahanu moldeaba al niño, Elena afilaba sus propias armas. Su conocimiento de curandera, un don para dar vida, se transformó en un arsenal de poder sutil y letal. Una noche, mientras Ahanu afilaba su lanza de pedernal, Elena se sentó a su lado y colocó una raíz oscura y retorcida sobre una piedra plana. Esta es la raíz del manzanillo, dijo en voz baja, asegurándose de que Mateo durmiera. Si la hierves, el vapor puede cegar a un hombre. Si la quemas, el humo le roba el aire de los pulmones. Si la comes, hizo una pausa. Sus ojos oscuros, reflejando las llamas, el corazón se detiene como un pájaro que cae del cielo. Ahanu dejó de afilar la lanza, miró la raíz, luego a Elena. Vio en ella una dureza que no había conocido, una disposición a caminar por senderos oscuros para proteger a los suyos. No era crueldad, era la ferocidad de una madre acorralada. Él, que conocía los venenos del desierto, reconoció en ella a una igual, una guerrera que luchaba con hojas y raíces en lugar de con piedra y madera. Hay plantas que no matan, continuó ella, pero que hacen que un hombre olvide su nombre, que vea cosas que no existen, lo vuelvan débil. Confundido, le enseñó a distinguir la hierba del diablo del toloache, el veneno rápido del que actúa con lentitud. Su conocimiento se convirtió
en una capa de estrategia, un arma invisible que complementaba la fuerza de Ahanu. Se enseñaron mutuamente, él compartiendo el arte de la guerra silenciosa, ella el de la muerte silenciosa. Su vínculo se solidificó en las tareas diarias. Cuando Ahanu traía un venado, ya no era solo para comer, era una lección. Mira, Mateo, decía mientras desollaba al animal, el tendón del lomo es el más fuerte para el arco, la piel del cuello, la más gruesa para un escudo. Elena, a su lado, añadía, y la grasa, hervida con estas hojas, sella las heridas y evita que el mal espíritu de la infección entre en el cuerpo. Se convirtieron en 3 partes de un mismo todo, cada uno con su papel, cada uno indispensable. Una tarde, después de una lección particularmente difícil sobre cómo encontrar el norte usando solo las sombras, Mateo finalmente logró identificar la dirección correcta. Ahanu lo observó en silencio, y luego, en un gesto que contenía todo el peso de su aprobación, le puso una mano en el hombro. Binheijo, pequeño cazador, dijo. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo fue como un sol en miniatura. Elena los observaba desde la entrada de la cueva. Vio a su hijo, erguido y orgulloso, bajo la mano del guerrero que se había convertido en su maestro, su guardián, su padre en todo menos en sangre. Vio a Ahanu, cuya mirada ya no estaba perdida en el pasado, sino anclada en el presente, en la promesa de futuro que representaba ese niño. Su familia había sido forjada no en la paz de un hogar, sino en la fragua de la adversidad. Y mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de un color rojo sangre, Elena supo que eran fuertes. Quizás, por primera vez, lo suficientemente fuertes, no solo para sobrevivir, sino para luchar. La noche cayó sobre la Sierra Madre, y con ella, una quietud reflexiva. El fuego crepitaba, lanzando largas sombras que danzaban en las paredes de la cueva, como antiguos espíritus. Habían comido en un silencio cargado de pensamiento, cada uno perdido en el nuevo y peligroso paisaje que se abría ante ellos. Fue Ahanu quien finalmente le puso palabras a la realidad que los 3 enfrentaban. Cain tiene hombres y rifles, dijo, su voz resonando en la pequeña caverna. Su mirada se posó en su lanza, luego en las raíces venenosas que Elena había estado secando. Nosotros tenemos una lanza y conocimiento. No es suficiente para la justicia, es suficiente para morir. Sus palabras no eran de derrota, sino de un realismo brutal. Eran una isla asediada. Podían seguir escondiéndose, esperando a que los cazadores se cansaran o cometieran un error, pero esa no era una vida. Era una lenta sentencia de muerte. La verdad que habían desenterrado exigía una acción, pero la fuerza bruta era un suicidio. Elena había estado mirando fijamente el pequeño diario de su esposo, acariciando la cubierta de cuero gastado, como si pudiera extraer de ella la fuerza de Ismael. Tienes razón, asintió ella, levantando la vista. Sus ojos brillaban con una intensidad febril. La fuerza no puede ser nuestra arma, debe ser la verdad. El libro de cuentas de Ismael, ese es el único rifle que puede derribar a un hombre como Cain. Un libro que se llevó, replicó Ahanu, un libro que probablemente convirtió en cenizas. No, dijo Elena, una certeza absoluta en su voz. Cain es un hombre arrogante, pero no es estúpido. Quemaría un testimonio, pero no quemaría un libro de contabilidad lleno de nombres y deudas que puede usar para controlar a otros. No está destruido, está escondido. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. La energía nerviosa demasiado grande para contenerla. Trató de recordar las últimas semanas de vida de Ismael, cada conversación, cada mirada preocupada. Y entonces un recuerdo la golpeó, un recuerdo que el dolor había enterrado profundamente. Cerró los ojos y se vio a sí misma en su antigua casa. La noche antes de que Ismael hiciera su último viaje al pueblo minero de Real de Piedra, él estaba en su escritorio, la luz de la vela proyectando sombras en su rostro cansado. Parecía preocupado, más de lo habitual. Flashback. Ismael la toma de las manos, sus manos de escribano manchadas de tinta, tiemblan ligeramente. Elena,
le dice, su voz baja y urgente. Las cosas se están poniendo peligrosas. El tejón sabe que sé demasiado. Ella siente un nudo de hielo en el estómago. Si algo me pasa, continúa él, mirándola directamente a los ojos, si no regreso, no confíes en el alguacil, no confíes en nadie. Solo recuerda lo que te dije de Fray Marcos. Los secretos más grandes, mi amor, no se guardan con los hombres de ley, sino con los hombres de Dios. Su dedo traza un mapa polvoriento sobre la mesa, deteniéndose en el dibujo de la vieja misión franciscana, en el centro de Real de Piedra. El único lugar más seguro que la tumba es la casa de Dios. Elena abrió los ojos. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro. Miro a Ahanu. Lo sé, dijo, su voz temblando de emoción. Sé dónde está. Mi esposo no lo tenía con él cuando lo mataron. Lo escondió en la antigua misión de Real de Piedra. El nombre del pueblo minero, el nido de la serpiente, llenó la cueva. Ahanu se levantó, su mente de estratega activándose al instante. Real de Piedra es el corazón del territorio de Cain. Entrar allí es caminar a la boca del lobo. Es la única manera, insistió Elena. Ahanu tomó una vara carbonizada y comenzó a dibujar en el suelo de la cueva. ¿Cómo es el pueblo? La tensión en la cueva cambió. Se volvió eléctrica. Estrategiza. Elena se arrodilló a su lado y con su conocimiento de visitante ocasional comenzó a guiar la mano de Ahanu. La plaza está en el centro. La cantina donde beben sus hombres está al norte. La oficina de Cain al oeste, mirando a la mina, y al sur, un poco apartada, está la misión. Es vieja, de adobe, tiene un campanario. Durante la siguiente hora, planearon. Fue una danza de dos mentes, la sabiduría táctica del guerrero y el conocimiento íntimo de la mujer. Trazaron un plan, no uno de fuerza, sino de astucia y engaño. No podemos entrar como somos, dijo a Ahanu. Yo soy un fantasma Chiricahua y tú eres la viuda del escribano. Nos reconocerían, entraremos como lo que el mundo ya cree que somos, replicó Elena. Una familia mestiza pobre que viene al pueblo en día de mercado para vender unas cuantas hierbas y mendigar lo que sobre. El día de mercado era la tapadera perfecta. La multitud, el ruido, la distracción. Necesitaremos un señuelo, continuó Ahanu, su dedo trazando una línea desde la cantina hasta los establos que había detrás. Un fuego pequeño, pero que genere mucho humo. En los establos, todos los hombres de Cain, Bohashuzuno, correrán a salvar los caballos. Es su único tesoro, además del oro, y mientras corren hacia el fuego, susurró Elena, sus ojos brillando. Tú entrarás en la misión, terminó Ahanu. ¿Tú? ¿Por qué no yo? Porque tú eres un guerrero apache. En un pueblo de mexicanos y blancos serías el primer sospechoso de cualquier cosa, explicó ella con una lógica implacable. Yo soy solo una mujer. Con un niño, nadie se fija en una mujer con un niño que busca el consuelo de la iglesia. El plan era desesperado. Cada parte de él un hilo frágil que podía romperse al menor tirón, pero era el único que tenían. Mateo, que había estado escuchando en silencio, se acercó al mapa dibujado en el suelo con una seriedad solemne. Tomó una pequeña piedra blanca y la colocó con cuidado sobre el círculo que representaba la misión. Fue su voto, su promesa. Ahanu miró al niño, luego a Elena. Vio en sus rostros no la sombra de la duda, sino el brillo acerado de la resolución. Es peligroso, dijo. Como una última advertencia, Elena le sostuvo la mirada. El peligro ha vivido con nosotros desde que nacimos. Ahanu, la diferencia es que ahora, por primera vez, caminamos hacia él. No huimos. La suerte estaba echada. No eran guerreros, ni un ejército, solo una familia improvisada con un plan desesperado. Pero en sus ojos no había miedo, solo la luz fría y clara de un propósito. Iban a recuperar el legado de Ismael o morirían en el intento. El viaje a Real de Piedra fue un peregrinaje silencioso a través de un paisaje que se volvía cada vez más hostil. Dejaron atrás la seguridad de las barrancas y entraron en las colinas resecas que anunciaban el territorio minero. Se movieron al amparo de la noche y descansaron durante el día, conservando sus fuerzas. Se habían transformado. Elena ya no era la viuda fugitiva.
con un rebozo gastado cubriéndole parte del rostro y polvo frotado en sus mejillas para simular cansancio. Era una vendedora de hierbas más, una de las tantas almas anónimas que buscaban ganarse unos centavos en el mercado. Ahanoun se había encorvado, ocultando su altura y su fuerza bajo una manta raída. Su rostro, sombreado por un sombrero de paja de ala ancha, parecía un peón viejo y quebrado. Un hombre invisible, Mateo, con el halcón de madera guardado en el bolsillo como un talismán. Había recibido una sola instrucción: no hablar, solo observar. Llegaron a Real de Piedra al amanecer del día de mercado. El pueblo era una herida abierta en la tierra, un remolino de polvo, ruido y vida desesperada. El aire olía a fritanga, a sudor de mula y al hedor metálico que emanaba de la mina de plata en la colina. Caretas, puestos de telas y alfarería y un mar de gente llenaban la plaza principal, pero por encima del bullicio se sentía una corriente subterránea de miedo. Hombres con la K de Kane marcada en sus pistoleras de cuero se paseaban con arrogancia, sus miradas frías, registrando cada rostro. Eran los lobos que cuidaban el corral de su amo. «Recuerden el plan», susurró Elena, su voz apenas audible. «Nos separamos aquí, que los espíritus nos guíen». Ahanoun asintió una vez y se separó de ellos, desapareciendo entre la multitud con la facilidad de un fantasma. Elena tomó a Mateo de la mano y buscó un pequeño espacio cerca de la fuente para extender su manta y colocar sus humildes manojos de hierbas. Gobernadora para la fiebre, orégano para la tos. Era su coartada. Mientras fingía regatear con una mujer por un puñado de hojas de salvia, sus ojos no dejaban de escanear, trazando el camino hacia la misión en el extremo sur de la plaza, calculando la posición de los guardias de Kane. Cada minuto que pasaba era una tortura, una espera tensa que le secaba la boca. Mientras tanto, Ahanoun se movía por las callejuelas traseras, un laberinto de adobe y basura. Era un depredador en territorio enemigo. Cada uno de sus sentidos, afinado al máximo, evitó a un par de vaqueros borrachos que salían de la cantina. Se fundió en la sombra de un pórtico para dejar pasar a una patrulla, y finalmente llegó a su objetivo: los establos detrás de la Serpiente de Plata, la cantina de Kane. El lugar apestaba a heno húmedo y estiércol. Con movimientos rápidos y precisos, sacó un trozo de yesca y un pedernal. En un rincón oscuro, junto a una pila de paja seca y varios barriles de aceite para lámparas, preparó su trampa. Un trozo de cuerda de ixtle empapado en aceite, un fusible lento. Lo encendió, observando cómo la pequeña brasa comenzaba a devorar la cuerda y se desvaneció tan silenciosamente como había llegado. De vuelta en la plaza, Elena sintió que el corazón le daba un vuelco cuando vio a Ahanoun reaparecer en el extremo opuesto, mezclado entre la gente, dándole una señal casi imperceptible con la cabeza. La primera parte del plan estaba hecha, ahora venía la espera. Los segundos se arrastraban como horas. Elena le dio a Mateo un trozo de piloncillo para calmar sus propios nervios, y entonces ocurrió. Un hilo de humo negro, perezoso al principio, comenzó a elevarse por detrás de la cantina. Luego, un grito: «¡Fuego! ¡Fuego en los establos!». La reacción fue instantánea y caótica, tal como Ahanoun había predicho. Los hombres de Kane fueron los primeros en reaccionar. El pánico se apoderó de ellos al pensar en los valiosos caballos. Salieron en tropel de la cantina, de la oficina de la mina, de sus puestos de vigilancia, todos corriendo en dirección al humo, que ahora era una columna espesa y furiosa. La multitud del mercado se arremolinó, algunos corriendo a ayudar, otros simplemente a mirar. El pueblo entero había girado su atención hacia el norte. «Ahora», susurró Elena. Tomó a Mateo de la mano y se levantó, dejando su puesto abandonado. Caminaron con paso rápido, pero no apresurado, a través de la plaza que se vaciaba, en dirección contraria al caos. La misión se alzaba frente a ellos, silenciosa y solitaria, ajena al pánico que consumía al resto del pueblo. La pesada puerta de madera estaba entreabierta. Entraron. El contraste fue abrumador. Afuera, los gritos y el crepitar del fuego. Adentro, un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de sus propios pasos sobre las losas de piedra. El aire era fresco y olía a incienso viejo, a cera de vela
y a polvo de siglos. La luz se filtraba a través de un vitral alto, pintando el suelo de colores fantasmales. Era la casa de Dios. Pero en ese momento se sentía como la tumba de un secreto, recordando la memoria de su esposo. Elena guió a Mateo hacia una pequeña puerta lateral junto al altar. Conducía a la sacristía, que también servía como biblioteca y estudio del párroco. La habitación estaba llena de libros y pergaminos apilados en estantes que llegaban hasta el techo. El tiempo era su enemigo. ¿Cuánto duraría la distracción? 10 minutos. 15. Con manos temblorosas, Elena comenzó a buscar. Revisó detrás de los libros, debajo de los escritorios, en los cajones. Nada. El pánico comenzó a subir por su garganta. Ismael era un hombre metódico. No lo habría dejado en cualquier lugar. Los secretos más grandes se guardan con los hombres de Dios, había dicho. ¿Qué significaba eso? Entonces sus ojos se posaron en un gran atril en la esquina, sobre el cual descansaba una Biblia enorme con cubierta de cuero y broches de latón. Era un libro tan grande y antiguo que probablemente nadie lo había abierto en 50 años. Se acercó, su corazón latiendo con una corazonada. Con esfuerzo, abrió los pesados broches, pasó las páginas de Salmos y Evangelios, hasta que, a la mitad del libro, encontró lo que buscaba. Había un hueco rectangular cuidadosamente cortado en las páginas. Dentro de él descansaba el libro de cuentas de Ismael. Lo tomó en sus manos. Era real. La caligrafía de su esposo, las columnas de nombres, fechas y cifras que condenarían a Cain. Una lágrima de triunfo y dolor rodó por su mejilla. Lo había encontrado, habían ganado. Se volvió hacia Mateo para sonreír, para decirle que el sacrificio de su padre no había sido en vano, pero la sonrisa murió en sus labios. Una sombra alta y ancha llenó el umbral de la puerta de la sacristía, bloqueando la luz. Era Lobo. El hombre de la cicatriz no había corrido hacia el fuego. Sus ojos fríos y calculadores se posaron en Elena, luego en el libro que sostenía en sus manos, y finalmente una sonrisa torcida y cruel se dibujó en su rostro. Vaya, vaya, dijo con una voz que era como el raspado de una pala sobre la grava, la viuda del escribano. Qué sorpresa encontrarla rezando tan lejos de casa. El mundo de Elena se redujo al espacio entre su corazón martilleante y el rostro cruel del lobo. Afuera, los gritos y el caos del incendio parecían un eco lejano. Ahogados por el peligro inmediato que tenía delante, Mateo se escondió detrás de ella, su pequeño cuerpo temblando. Lobo sonrió, una mueca que estiraba la cicatriz de su ceja, y dio un paso lento hacia el interior de la sacristía, bloqueando la única salida. Así que los rumores eran ciertos, continuó, su voz un murmullo amenazante. El viejo Ismael dejó un cabo suelto. Dame el libro, viuda. El tejón es un hombre generoso. Quizás te deje vivir. A ti y al cachorro. El miedo era un animal de hielo, trepando por la espalda de Elena, pero la mención de su esposo y el insulto a su hijo encendieron una chispa de furia en sus venas. Miró el libro en sus manos, el legado de Ismael, la única arma que poseía. A su lado, sobre el escritorio del párroco, una vela parpadeaba, la única luz en la penumbra. La desesperación le dio una idea, una apuesta suicida. Con un movimiento rápido, sostuvo el libro sobre la llama de la vela. Las páginas viejas y secas estaban a 1 centímetro de arder. Un paso más. Siseó, su voz temblando, pero cargada de una nueva y peligrosa autoridad. Un paso más y el legado de mi esposo se convierte en cenizas, y con él, la única prueba que tu amo necesita para mantener a sus perros con correa. ¿Crees que el tejón te perdonará si dejas que su mayor secreto se queme? Lobo se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego se entrecerraron con furia. La mujer no era la víctima asustada que esperaba, era una loba acorralada,
defendiendo a su cría. Estaban en un punto muerto. Él podía matarla en un segundo, pero ella podía destruir el libro en ese mismo instante. Fue Mateo quien rompió el equilibrio. Viendo al hombre que había asesinado a su padre amenazar a su madre, el miedo del niño se transformó en rabia. Agarró el objeto más pesado a su alcance, un grueso libro de salmos con cubierta de madera, y con un grito ahogado lo arrojó con todas sus fuerzas contra las piernas del lobo. El libro golpeó la espinilla del hombre con un ruido sordo. No fue un golpe que pudiera derribarlo, pero la sorpresa y el dolor momentáneo lo hicieron trastabillar y desviar la mirada hacia el niño. Fue solo un segundo, pero para una sombra, un segundo es una eternidad. Ahanu apareció en el umbral de la puerta. No entró con un grito de guerra, sino con el silencio de un fantasma. El caos del incendio le había proporcionado la tapadera perfecta. Lobo, al sentir el cambio en el aire, Shagiru, su mano volando hacia el cuchillo en su cinturón, pero ya era demasiado tarde. Ahanu se abalanzó sobre él. No fue una pelea de cantina. Fue la colisión de dos depredadores. Lobo era fuerte y despiadado, pero Ahanu estaba impulsado por el recuerdo de su familia masacrada y la visión de su nueva familia amenazada. Rodaron por el suelo de la sacristía un torbellino de puños, gruñidos y el brillo del acero. Finalmente, con un movimiento rápido y brutal, Ahanu desarmó al lobo y lo dejó inconsciente en el suelo con la empuñadura de su propio cuchillo. «Vámonos. Ahora», dijo Ahanu, su pecho agitado por el esfuerzo. Elena agarró el libro y tomó a Mateo de la mano. Salieron de la misión y volvieron a la plaza. El fuego en los establos ya estaba casi controlado. El humo se disipaba y la multitud comenzaba a calmarse. Y allí, en el centro de todo, organizando a los hombres que acarreaban cubos de agua, estaba Silas el Tejón Kane. Estaba en su elemento, interpretando el papel del patrón benevolente y dueño del pueblo, pero su actuación fue interrumpida. Elena, con Ahanu a su espalda como un guardián silencioso, caminó directamente hacia él. El gentío se apartó a su paso, creando un pasillo. Kane la vio acercarse y una expresión de fastidio cruzó su rostro. «Señora Herrera, no es momento para lamentaciones. Como ve, estamos ocupados», dijo con condescendencia. «No he venido a lamentarme», respondió Elena, su voz clara y fuerte, resonando en la plaza. Levantó el libro de cuentas para que todos lo vieran. «He venido a hacer justicia. Silas Khan, asesino, ladrón, aquí, en el libro de mi esposo, Ismael Herrera, está la prueba de todos tus crímenes». Un murmullo de conmoción recorrió la multitud. Kane palideció. Luego, su rostro se congestionó de rabia. «Esta mujer está loca», gritó. «Ha estado viviendo en el desierto con ese indio salvaje. No pueden creer una palabra de lo que dice». «No», replicó Elena, abriendo el libro. Su dedo se detuvo en una página. «Aquí dice que las tierras de la familia Morales fueron transferidas a su nombre el 10 de abril, a cambio de una deuda que ellos nunca tuvieron. ¿Es eso mentira, señor Morales?» Un hombre mayor y curtido por el sol, que estaba entre la multitud, levantó la vista. Sus ojos se abrieron como platos. «Es verdad», gritó. «Nos dijo que si no firmábamos, nos echaría sin nada». Elena pasó una página. «Y aquí dice que el pozo de la familia Soto fue declarado seco y comprado por usted por una miseria, solo para que una semana después brotara agua para sus mineros. ¿Es eso mentira, señora Soto?» Una mujer rompió a llorar. «Nos engañó. Mis hijos pasaron sed por su culpa». El pánico se apoderó de Kane. Su máscara de respetabilidad se había hecho añicos. Vio como las caras que antes lo miraban con miedo ahora lo hacían con odio. Estaba perdiendo el control. Su mirada se posó en el libro, la fuente de su ruina, y luego en Elena. En un acto de desesperación, sacó una pequeña pistola Derringer que llevaba oculta en su chaleco. «He dicho que te calles», rugió, apuntando directamente al corazón de Elena. Ahanu se tensó, listo para saltar, pero sabía que no llegaría a tiempo. La multitud gritó de terror, pero Elena no retrocedió. Sus ojos se encontraron con los de Kane, y en ellos no había miedo, solo una fría y absoluta certeza. En el instante en que el dedo de Kane comenzó a apretar el gatillo, ella metió la mano en la bolsa de hierbas que llevaba al cinto
y arrojó un puñado de polvo fino y gris directamente a la cara de su enemigo. Era la raíz de manzanillo molida, el veneno que ciega. Cane gritó, un chillido agudo y terrible. Mientras se llevaba las manos a los ojos, la pistola se disparó hacia el cielo sin causar daño. Se tambaleó hacia atrás, tosiendo y farfullando, completamente indefenso. Su poder, su arrogancia, su crueldad, todo se desvaneció en una nube de polvo irritante. Cayó de rodillas, reducido a un hombre patético y cegado, arañándose el rostro. Sus hombres, al ver a su líder derrotado de una forma tan humillante y a la multitud enfurecida avanzando hacia ellos, vacilaron y luego, uno a uno, arrojaron sus armas y levantaron las manos. El clímax había terminado. Ahanu se acercó y se paró junto a Helena y Mateo. El guerrero, la curandera y el niño miraron mientras los propios habitantes de Real de Piedra, que habían recuperado su valor, rodeaban a Silas Cain. La justicia no había llegado con el estruendo de un rifle, sino con la voz de una mujer, la furia de un guerrero y la verdad escrita en un libro viejo. En la plaza de Real de Piedra, la larga noche del miedo por fin había terminado. La derrota de Silas Cain fue como el reventar de un dique. La presión del miedo que había mantenido a Real de Piedra sumiso durante años se liberó en una inundación de testimonios y acusaciones. Hombres y mujeres que antes no se atrevían a levantar la voz, ahora se agolpaban para contar sus historias, cada una de ellas un clavo más en el ataúd del poder del tejón. Fue atado y entregado a un grupo de rurales que llegaron al día siguiente, atraídos por la noticia del levantamiento. El libro de Ismael se convirtió en su sentencia y su legado en la libertad del pueblo. En medio de la celebración y el desahogo, Ahanu, Helena y Mateo se convirtieron en el centro de un torbellino de gratitud. La gente les ofrecía comida, mantas, un lugar en el pueblo. El viejo fray Marcos, el párroco de la misión, se acercó a ellos, sus ojos amables fijos en Helena. Tu esposo estaría orgulloso. Aya, le dijo, él confió en la casa de Dios, pero la fe verdadera estaba en tu corazón. Quedons, este pueblo les debe todo. Aquí tienen un hogar. Helena miró a su alrededor, a las caras de la gente, a las casas de adobe de Real de Piedra. Este era el lugar por el que Ismael había muerto, pero también era un cementerio de recuerdos dolorosos. Le sonrió al sacerdote, una sonrisa genuina pero teñida de melancolía. Gracias, Padre. La justicia de mi esposo ha sido escuchada, y eso es todo el hogar que su memoria necesita. Pero nuestro camino está en otra parte. Nadie intentó detenerlos. Cuando partieron al atardecer, el pueblo entero salió a despedirlos. Ya no eran fugitivos, eran leyendas. La viuda que había desafiado al tirano, el guerrero apache que se había convertido en su guardián, y el niño que los había unido. Mientras se alejaban, Ahanu miró hacia las montañas, donde una vez estuvo su aldea. El dolor de la pérdida seguía allí, pero ya no era un ancla que lo ahogaba. Era una cicatriz, una parte de él, pero no todo él. Ahora tenía un nuevo clan, un clan de tres, y caminaban no hacia el exilio, sino hacia un futuro. Pasaron las semanas, y con ellas las estaciones comenzaron a girar. Dejaron atrás las tierras áridas de la mina, y viajaron hacia el sur, guiados por el conocimiento de Ahanu sobre los senderos secretos, y las estrellas buscaban un lugar que no estuviera en ningún mapa, un lugar donde las sombras de Silas Cain y las memorias de sus vidas pasadas no pudieran alcanzarlos. Y un día lo encontraron. Era un pequeño valle escondido, abrazado por brazos de montañas boscosas, con un río de agua clara que corría por el centro, como una vena de plata. El aire olía a tierra húmeda, a pino y a flores silvestres. Era un lugar de vida, un santuario ofrecido por la propia tierra. Allí decidieron quedarse, allí comenzaron a echar raíces. La escena final no es de lucha, sino de creación. Bajo el sol tibio de una tarde de primavera, están construyendo su hogar. No es una fortaleza, sino un pequeño jacal de adobe y madera. Ahanu, con los músculos definidos por el trabajo pacífico, está colocando la última viga del techo. Sus movimientos son seguros y llenos de propósito. Ya no construye trampas, construye un refugio. Abajo,
Elena está de rodillas en su pequeño huerto. Sus manos, que una vez empuñaron venenos, ahora hunden los dedos en la tierra fértil, plantando semillas de maíz, frijol y calabaza. Una pequeña hilera de hierbas medicinales crece a un lado, un recordatorio de quién es, pero ahora sus plantas están destinadas a curar los raspones de un niño, no a detener el corazón de un enemigo. Mateo corre entre ellos, riendo. Ya no es el niño silencioso de la cueva. Su risa es el sonido más preciado del valle. Persigue a una mariposa, con el pequeño halcón de madera que Ahanu le talló asomando por el bolsillo de su camisa, se detiene junto a su madre y arranca el primer jitomate rojo y maduro de la temporada. Corre hacia ella y se lo ofrece con las dos manos como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Mamá, mira», dice, su rostro iluminado de orgullo. «Ya no tendremos que pedirle a la biznaga». Elena toma el fruto. Sintiendo su calor y su peso, besa la frente de su hijo y sus ojos se encuentran con los de Ahanu, que la mira desde el techo. No dicen nada, no necesitan hacerlo. En esa mirada se condensa todo el viaje, el dolor, la supervivencia, la lucha y, finalmente, la paz. Voz del narrador Pedro Fernández. Mientras la cámara se aleja lentamente, mostrando a la pequeña familia en la inmensidad del valle, dicen que el desierto solo conoce finales de polvo y olvido, pero a veces de la tierra más reseca por el dolor brota la vida más tenaz. Ahanu, Elena y Mateo no encontraron lo que habían perdido. Encontraron algo nuevo. Descubrieron que una familia no siempre nace de la sangre, sino de la elección de cuidar, de proteger y de sanar las heridas del otro, porque hay cicatrices que solo el amor puede volver hermosas, y hay hogares que no se encuentran en un mapa, sino en el refugio que un alma, finalmente en paz, le ofrece a otra. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Pedro Fernández, y te espero en nuestra próxima historia, donde el destino siempre tiene una última palabra que decir.